Y ahora vamos a empezar con nuestra primera entrevista. Saludamos al ingeniero Paul Aliaga. Él es ingeniero geólogo docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, queríamos hablar sobre el tema de estas casas que se han visto afectadas por el hundimiento del terreno por las obras del túnel del megapuerto del puerto de Chancay. ¿Qué ha podido pasar Bueno, lo que ha para pas- que se vean afectadas estas viviendas? bueno, lo que ha pasado ha sido una variación del terreno, que eso es lo que se espera cuando se realiza este tipo de excavaciones, y está muy relacionado al tema de cohesión en los suelos. Al trabajar en arenas, la cohesión es baja y esto hace que haya esas subsidencias. Claro, pero eso lo han debido verificar antes la empresa que está haciendo los trabajos del megapuerto, porque Y van a es tener que totalmente cambiar, ¿no es correcto. cierto? Va a tener que Y cambiar es de... totalmente correcto. ¿Qué va a pasar con esa zona? Porque ya las viviendas van a tener que, no van a poder estar ahí. Sí, es totalmente correcto. La empresa debió haber preveído esto, debió haber hecho, quizás no han sacado ensayos durante la excavación para saber cómo va variando esto, porque tiene que ir variando el sostenimiento, corrigiendo el sostenimiento, y esa zona, a mi parecer, se vuelve inhabitable, ¿no? O devolverles al mismo lugar donde ellos han vivido va a ser muy difícil. Claro, porque eso es hacer arenosa, es el terreno. Ahí se puede hacer túneles, por Sí, ejemplo, y podría ser de- peligroso incluso para el mismo túnel, ¿no? ahí viene lo siguiente, tú puedes hacer túneles en cualquier parte. Recuerda que en Noruega están haciendo túneles debajo del agua. ¿Ya? Entonces, eso no es el problema. El problema es, en el Perú no hay mucha experiencia en eso. Tienes dos túneles que se están haciendo, el túnel de Chancay, que es en suelo, y después lo que se está haciendo en el metro de Lima. En el metro de Lima se está trabajando con TBM, entonces es casi automatizado. Acá está entrando personal a hacer las secciones, entonces es otro tipo de trabajo, no se tiene tanta experiencia y bueno, debió haber habido mucho más monitoreo para saber cómo se comporta el terreno, que es lo que Y, no ha ta- habido, ¿no? y también tendrían de repente ver por la construcción también de las viviendas. Puede ser que no estén, que para soportar una obra como esa. No sé si habrán entrado a calcular el peso, o sea, no sé si habrán entrado a calcular el sostenimiento en relación a la carga de las casas y la carga viva de Claro, la gente. claro, porque estaba Entonces yo ahí puede leyendo haber un que, vacío, ¿no? claro, porque dice que ya habían avisado que habían casas que no se han desplomado, pero que ya presentaban diversas rajaduras por explosiones previas a la construcción de la infraestructura. Entonces, ya es un tema que preocupa, ¿no? Porque ya afecta no solamente a un grupo de vecinos, es una zona importante. ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, sí, sí preocupa, lo que deben hacer es mover a las personas de ahí y tienen que mejorar la técnica de excavación. Es decir, otra vez regreso, ¿no? No ha habido monitoreo tampoco en la superficie para ver si ha habido subsidencias previas o si ha habido cambios en la subsidencia. O sea, ellos deben haber diseñado en un concepto pensando de que esto es la deformación aceptable. Más allá de esto ya entra en peligro. Es decir, tú cada vez que haces un túnel esperas cierta deformación Ya, y claro. eso es lo aceptable. Se ha pasado ese límite de formación. Esto ha pasado antes, ha pasado también en el metro de Sao Paulo que terminó fallando y esto sucede, pero ya como sociedad o como seres humanos o como ingenieros ya hemos aprendido a trabajar en esto. Claro, y además Esto es. el tipo de tecnología que se puede utilizar para ese túnel, para poder hacer el túnel. Yo voy más el lado de monitoreo, más al lado de monitoreo. Es decir, si han estado midiendo convergencias de manera de 3D, es decir, para ver cómo se comporta el terreno, si han sacado muestras de laboratorio y cada qué tiempo sacaban estas muestras para analizar la variación de esto. Como te digo, esto falla razón de cohesión entre granos de arena, Ujú. y se han sacado muestras para ir viendo cómo va cambiando, porque la gente que ha diseñado a razón de los parámetros que han podido encontrar. Claro, no, Pero a y medida además, que va avanzando el túnel, esto va cambiando. no, y además estamos hablando de una empresa importante china que debe tener la tecnología necesaria e importante para poder hacer un trabajo de calidad. Y ahora tiene que responder por qué los Sí, efectos y sí, por qué se han prácticamente muchas casas inhabitables en la zona de Peralvillo y por supuesto hay gente que se ha quedado sin vivienda. sí, es correcto, es correcto. Tiene que encontrar la forma de solucionar esto. En la,
carretera como la Panamericana hay que tomarse todas las medidas para a la hora de hacer un túnel, ¿no? Eso ya es Sí, sí, responsabilidad y el permiso tiene que darlo el gobierno regional de Lima. sí, es correcto, Y el colegio correcto. de ingenieros que no está de acuerdo con lo que ha pasado. Se sorprenden que con la tecnología que tiene la empresa haya sucedido esto. Yo voy más al lado de que tenemos que ver como peruanos cuánta experiencia tenemos en este tipo de trabajos de túneles. Es decir, hay gente que hace túneles, sí. Hacemos túneles para minería o socavones, sí, donde el concepto es diferente, donde tienes bloques de roca. Aquí estamos trabajando en suelos. ¿Cuántos peruanos tenemos que tengan experiencia en trabajos en suelo? ¿Cuánto de nosotros tenemos el expertise en eso? Claro, es el sondeo Entonces, de eso suelos, es. creo, ¿no? Que le llaman, y también un mapeo de grietas a lo largo de donde se está construyendo el mapa, ¿no? Perdón, el túnel. Entonces hay que o sea, hay que conocer bien el terreno donde vamos a trabajar. Sí, 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 eso es lo que ha faltado. No se conoce bien el terreno, no se han sacado suficientes muestras para saber cómo va variando, tomando en cuenta que la geología va variando, son depósitos eólicos y puede haber un depósito eólico que tenga menos finos o menos cohesión, otro depósito que tenga más cohesión, eso. ¿Qué tipo de suelo tiene que ser para, por ejemplo, para poder soportar si hay algunas, mientras van haciendo, hay algunas explosiones para poder construir el túnel? Porque al principio hay fisuras, pero ahora ya se han declarado inhabitables. No viene como regreso hace un momento, tú puedes excavar en cualquier parte, ese no es el problema. El tema ha sido que ese tipo de falla era lo que se preveía que sucede en este tipo de túneles cuando trabajas en arena y muy cerca a la superficie. Creo que tiene un espacio de 15 o 20 metros. Entonces, las personas que han diseñado a razón de los parámetros que les han pasado del muestreo de suelo superficial. Mientras más muestreo saques, más exacto puede ser tu diseño y tú puedes agarrar y decir, mira, está variando y vamos a cambiar de sostenimiento. Eso es lo que no ha sucedido. Muy bien, Después sí, continúe. solamente para completar, estos cambios que hay en el terreno otra vez tienen que sacarse muestras durante la excavación para ir ajustando el sostenimiento. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Paul Aliaga. Él es docente, ingeniero geólogo, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias por estar con nosotros en Nacional. Y como hemos visto, pues son muchas las viviendas afectadas y se ha pedido evacuar la zona de el hundimiento. La empresa ha paralizado trabajos del megapuerto hasta que se determinen las causas de este hundimiento. Y una cámara pues de seguridad se ha conocido y hemos visto en videos el preciso instante del hundimiento de las casas y las pistas en plena Panamericana Norte. Bien, ahora vamos con